Hay una reflexión que hace un católico, perdón, un teólogo católico, se llama Pagola, que quiero leer y que tiene que ver con lo que os quería compartir en esta mañana. Dice: la Navidad nos obliga a revisar ideas e imágenes que habitualmente tenemos de Dios, pero que nos impiden acercarnos a su verdadero rostro. Dios no se deja aprisionar en nuestros esquemas y moldes de pensamiento. Nos sigue los caminos que nosotros le marcamos. Dios es imprevisible. Lo imaginamos fuerte y poderoso, majestuoso y omnipotente, y lo es. Pero Él se nos ofrece en la fragilidad de un niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza. Lo colocamos casi siempre en lo extraordinario, lo prodigioso y lo sorprendente. Pero Él se nos presenta en lo cotidiano, en lo normal y en lo ordinario. Lo imaginamos grande y lejano, y Él se nos hace pequeño y cercano. Esta es la fe revolucionaria de la Navidad. El escándalo más grande del cristianismo expresado de manera impresionante por Pablo. Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Pues de esto os quiero hablar. Hemos leído un pasaje muy corto, pero muy sencillo, muy revelador, y que nos habla de un ministerio silencioso y en gran medida anónimo. Porque el niño Dios nace en un establo y es acostado en un pesebre. Y todo eso nos habla de un espacio, el establo, y de un elemento, el pesebre, que estaba pensado no para atender a niños o a personas, sino para atender las necesidades, la comida y la bebida de los animales. Jesús es cuidadosamente depositado en un pesebre, no en un hospital, ni en un hotel, ni en una cuna fashion de lo que sería el IKEA de aquel tiempo, porque no hubo lugar para ellos en ningún lugar, en el mesón ni en ninguna otra casa. Y esto me hacía pensar, y os invito a que lo hagáis vosotros también, a que os metáis dentro de esa narración. Pensemos por un momento cómo reaccionaríamos nosotros si tuviésemos que pasar por algo así. Si tuviésemos que pasar por algo así cuando nosotros hemos de responder, de hacernos cargo y de cuidar de aquel que es el Hijo de Dios. María ha de dar a luz sin medios ni ayuda, sin un lugar limpio o con higiene. Y ante ese cúmulo de circunstancias, uno podría pensar que se podrían haber escuchado frases de este tipo. ¿No se supone que Dios debería de abrirnos las puertas, de hacerlo más fácil, de suplir las condiciones adecuadas para que su Hijo pueda nacer en las debidas condiciones? Pero en los evangelios, hermanos, no se nos habla de manifestaciones de ira, ni de gritos, ni de pedir la hoja de reclamaciones, ni de quejas por parte de José o de María. Y esta es la primera enseñanza que extraigo de este pasaje. La primera enseñanza es que no hubo quejas. Frente a todo lo que tuvieron que afrontar, no hubo quejas por parte de aquel matrimonio. El comienzo de esta sagrada familia no pudo ser más descorazonadora y a la vez desconcertante a la luz de los encuentros y palabras que recibieron los pastores, los reyes magos, Simeón, Ana y otros más. Y aún así, José y María no dejan de mirar y de confiar en el Señor. Otra lección que aprendemos es que ellos tienen una fe perseverante. Han puesto su confianza en el Señor, le han entregado su corazón al Señor, y pese a que no entiendan,
siguen adelante sin quejas y confiando en el Señor. Pasado un corto periodo de tiempo, tuvieron que emigrar incluso y convertirse en refugiados en Egipto, hasta que fueron avisados para poder volver. Toda su vida, la vida de José, María y el Señor, estuvo rodeado de un entorno y de unos medios humildes, y se desarrolló en medio de una situación con apreturas y carencias. Pero nada de esto les muestra como una familia infeliz o desdichada. Se les ve unidos, apasionados, gozosos, ilusionados, cuando tiempo después suben a Jerusalén a presentar al niño ante Dios en el templo. A los 8 días tenían que hacerlo. Van allí, se encuentran con aquellas personas, les dicen lo que Dios ha puesto en sus corazones, y tiempo después, cuando ya el Señor podía estar cercano a la adolescencia, tiempo después también la escena se repite cuando Jesús ya ha crecido y van José, María y Jesús como peregrinos a Jerusalén. Así que, tercera lección importante, no se quejan, una. La segunda, confían en el Señor. La tercera, se sienten felices con lo que el Señor les ha dado, con lo que el Señor les ha otorgado, con lo que el Señor les ha encomendado. Viven en el día a día, viven un día a la vez y se sienten gozosos por lo que el Señor ha hecho por ellos. El Señor Jesús, teniendo en cuenta una comparativa con nuestros tiempos, no sufrió ningún trauma, pese a que nunca tuvo buenos juguetes, ni móvil, ni consola, ni grandes regalos, excepto aquellos presentes que le trajeron los magos de Oriente. Fue un niño feliz. Toda la labor de aquellos padres, toda esa labor perseverante, fue ignorada o puesta en tela de juicio por parte de muchos, y asimismo la del Señor. En Mateo 13:55 se nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Lo miran con desprecio. Lo miran con menosprecio. ¿Quién es este que nos va a enseñar? Pero lo cierto, hermanos, es que el nacimiento de Jesús nos hace reflexionar sobre la necesidad de examinar el valor de lo simple, de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo sencillo de la vida. El Señor dijo que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, no tenía posesiones o propiedades, no tenía suficiencia económica, pero nada de esto lo limitó. Al contrario, en medio de esta situación enriqueció a muchos por medio de la gracia. Y esta es la gran diferencia, antes y ahora. Saber ver y saber apreciar la gracia de Dios por encima de las condiciones de abundancia o de escasez. Saber valorar todo lo que proviene de Dios, su amor, su paciencia, su misericordia, su fidelidad, el regalo de la vida, de la salud, del sustento diario, del cuidado por medio de la providencia del Señor. Y esto marca un contraste con el tiempo de hoy, porque esta sociedad busca por encima de todo la riqueza, la comodidad, lo que satisface el ego de uno, la propia gloria, la vanagloria. Esta sociedad se mueve por lo aparente, lo llamativo, por la moda, por lo deslumbrante, por lo que hace sobresalir, por lo sofisticado, por lo artificial. Se quedan con las luces de Navidad y prescinden del Señor. En definitiva, se mueven por lo material. Y esa es la clave de su desdicha, porque detrás de eso no hay felicidad ni satisfacción perdurable. No es lo material lo que llena la vida. Tristemente, en ocasiones este error y filosofía arraiga también en nuestros corazones y nos engaña. Así pues, no es lo material lo que ha de perseguir y monopolizar nuestra vida.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Esto lo dijo el Señor y está en Lucas 12:15. Luego añadió una cosa importante. Solo una cosa es necesaria. Esto lo vamos a leer en Lucas 10:39 al 42. Lucas 10:39 al 42. El Señor está en casa de Lázaro, Marta y María, y allí el Señor le dice esto. Leemos el 38 también para coger el hilo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Queridos hermanos, ¿qué era lo necesario? Solo una cosa es necesaria. ¿Qué era lo necesario? Pues pararse a contemplar y a escuchar al Señor. Todos nosotros, como Marta, tenemos numerosas tareas en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la familia, y casi siempre no podemos asumir todo. Tenemos que elegir entre unas cosas y otras, y entonces entra en marcha la ansiedad que nos amarga y que nos preocupa porque nos acusa de no poder hacer todo lo que nos proponemos. Tenemos que estar atentos a nuestras elecciones para no dejar pasar lo mejor, lo necesario, mientras lo que no es importante nos absorbe. Solamente una cosa es necesaria. Tenemos que dar lugar a lo extraordinario, a lo prioritario, que es nuestra relación con el Señor. En el Salmo 37 y versículo 4, hace poco que meditamos en él, se nos dice allí: deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones del corazón. Si hay alguien que encarnó esa verdad, es el Señor. Su deleite estaba en Dios. La obra que había que hacer, la carga de las necesidades que llevaba, la cuenta de resultados o la preocupación por el fruto de su ministerio, el logro por ser reconocido, el éxito, no lo alejó de su pasión principal, que era estar con el Padre, proclamar su nombre, su mensaje, su carácter bueno y justo, y glorificarlo. Poner al Padre en lo más alto. El amor del Padre estuvo siempre fluyendo en su corazón, y eso le dio las fuerzas y le posibilitó para hacer todo lo demás. En Apocalipsis, el Señor, hablando a las iglesias, en el capítulo 2, cuando se refiere a la iglesia de Éfeso, dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Deleitarnos en él, hermanos. Glorificar a Dios, amar a Dios, debería de ser la razón principal por la que vivir. Y lo es porque la razón principal por la que fuimos creados era esa: glorificar a Dios. Es encajar con el centro de la voluntad del Señor. Solo desde esa esfera y situación podremos compartirlo a Él, podemos compartirlo a otros y ser de bendición. Desde lo cotidiano, hermanos, desde lo esencial, podemos glorificar a Dios, como decía Pablo. En 2 Corintios 6:10, él dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y una última reflexión de este pasaje, hermanos. El Señor llegaba a su pueblo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, dice el apóstol Juan. Aquel pueblo a donde llegó el Señor
esperaba al Mesías, claro que sí. Pero la larga espera los había anquilosado. Su visión estaba deteriorada, sus oídos estaban endurecidos, sus corazones estaban fríos, y pese a los esfuerzos del Bautista, no estaban preparados para recibir al Señor. Lo que encuentra el Señor cuando llega y cuando crece es una fe debilitada, con una respuesta muy escasa o lenta o defectuosa. Pero ahí tenemos que percibir el Espíritu del Señor, la voluntad del Señor. Y es que Él una y otra vez busca despertar a su pueblo. Y esa es una palabra también para nosotros. Un pueblo que conocía la palabra, que sabía adorar, pero que habían perdido la perspectiva y el espíritu adecuado para hacerlo. Así que el Señor vino, pero el Señor viene pronto. Y ahora, en comparación, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra visión? ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Estamos poniendo la mira en las cosas de arriba o en las de abajo? ¿Somos conscientes de la gracia que se nos ha concedido? ¿De cómo en Cristo hemos sido enriquecidos con toda plenitud y bendición? ¿Estamos preocupados por la gloria de Dios y el reino de Dios o por nuestros afanes? ¿Nos acostumbramos a quejar o por el contrario, mantenemos nuestra confianza en el Señor y nos sentimos dichosos? ¿Es lo material lo que nos mueve y en lo que gastamos nuestras energías o es en lo espiritual? Que el Señor nos ayude a poner la mira en Él para transitar y acabar la carrera que tenemos por delante. Que a Él sea la gloria, hermanos. Quería dejar un tiempo de gratitud al Señor, invitaros a que podamos tener un tiempo de gratitud por medio de oraciones, y si brevemente algún hermano quiere leer también un texto, pues lo podemos hacer antes de que participemos de los símbolos.